Que las manos callosas de un hombre que sabe lo que hace son tan algo que sucedió en esta ciudad, sino más que las manos manicuradas tan cruel a veces, papeles que tan capaz de sorprendernos otras. Y sé, algo que yo no habría creído si no lo hubiera visto con mis propios ojos. A veces en esta vida nuestra porque hay noches en que el destino se mueve como un motor que no enciende es exactamente lo que necesitaba pasar para que todo lo demás encontrara con ruidos que asustan, correcto. Y de repente, el Rolls Royce cuando menos lo esperas, todo encaja y el motor ruge y ya nada vuelve en sus años de bonanza. Eso fue don Aurelio Reyes pasó aquella madrugada 22 años con el cuidado cuando el cielo de la ciudad cuida algo estaba negro pero que ha aprendido a que las calles del barrio de Iztapalapa ese coche en ese silencio pesado que lo saca Miguel una vez a la mes para darle el rodaje que los motores fue la noche en que una mujer que lo tenía para que el aceite circule y las piezas se muevan y el motor recuerde que sin querer siendo capaz de entró también a la historia de una deuda que su familia lo trata con el mismo respeto con que su padre lo trató. Con la misma paciencia, y comenta de dónde nos con la misma escuchas. Certeza tranquila el taller de Miguel Ángel Reyes que se hacen bien no era gran cosa apresurarse. Seamos honestos. Y a veces, cuando las noches son largas en el taller de radio, pone un bolero que le recuerda en esa colonia que huele a tortilla. Miguel levanta los ojos hacia la fotografía de asfalto húmedo durante la noche. Ese hombre de overol habría mirado ese manos oscuras y pensarlo dos veces. Y le dice una cortina metálica gris descolorida con una calcomanía le dice que el motor suena bien, pegada que todo está como debe estar. Que un letrero de madera pintado. Gracias por acompañarnos hasta el final. Mecánica no olvides suscribirte y ver las otras con letras azules que el tiempo había ido desvaneciendo poco a poco. Adentro, cuando la cortina estaba levantada, se veía una fosa de trabajo hecha de concreto, 2 elevadores hidráulicos que Miguel había reparado él mismo cuando llegaron a sus manos casi inservibles, paredes cubiertas de herramientas organizadas con una disciplina casi militar, cada llave inglesa en su lugar. Cada desarmador colgado en su gancho correspondiente, cada manguera de diagnóstico enrollada con el mismo cuidado con que un músico guarda su instrumento. En el fondo, pegada a la pared del norte, había una fotografía enmarcada en madera oscura. Era la única decoración que Miguel había elegido conscientemente para ese espacio. En la fotografía aparecía un hombre mayor, de unos 50 y tantos años, con overol gris y manos que parecían hechas de tierra negra, de tanto aceite y trabajo que habían absorbido. Sonreía con una alegría limpia, genuina, esa clase de alegría que solo tiene la gente que ama profundamente lo que hace. Detrás de él, enorme y magnífico como un rey dormido, brillaba el capó negro de un automóvil que en aquella época había costado más que 10 casas en el barrio. Ese hombre era don Aurelio Reyes Domínguez, el padre de Miguel, el mejor mecánico de coches clásicos que esta ciudad había conocido en 50 años, según quienes lo conocieron. Y el hombre al que el destino le cobró con crueldad lo que la vida le había dado con generosidad. Miguel tenía 27 años cuando comenzó esta historia. Era alto para los estándares del barrio, de hombros amplios que se habían formado no en un gimnasio sino levantando motores, empujando carrocerías, cargando cajas de refacciones desde el mercado del Chopo hasta el taller a pie porque a veces no había dinero para el taxi. Tenía el cabello negro y algo rizado que nunca se dejaba crecer demasiado porque el cabello largo se enredaba en las partes móviles de los motores, y eso lo había aprendido de su padre cuando tenía 8 años, y el viejo lo llevaba al taller en las mañanas de sábado para que aprendiera. Su piel era morena, del color exacto del cacao mexicano, quemada por el sol de tantos días trabajando con la cortina a medias porque la fosa necesitaba ventilación. Tenía una cicatriz pequeña sobre la ceja izquierda de la vez que una llave se resbaló y le abrió la piel. Y sus manos eran exactamente iguales a las de la fotografía. Grandes, callosas, con las líneas de los nudillos perpetuamente oscurecidas por el aceite que ningún jabón lograba quitar del todo. Manos que a algunos les daban desconfianza porque se veían pobres. Se veían de barrio. Se veían de gente que no había ido a la universidad ni tenido maestros con títulos. Pero quienes sabían, quienes de verdad entendían de mecánica, decían que esas manos tenían algo que no se aprende en ninguna escuela. Tenían memoria. Tenían sensibilidad. Podían poner la palma sobre el bloque de un motor encendido y escuchar. Sí, escuchar a través de la piel. ¿Qué parte estaba fallando? ¿Dónde estaba el problema? ¿Cuál era la queja que la máquina llevaba semanas intentando comunicar sin que nadie le prestara atención? Lo había aprendido todo de don Aurelio. Desde los 9 años. Mientras otros niños de su cuadra jugaban fútbol en el callejón o iban al Oxxo a gastar sus domingos en papas y refrescos, Miguel pasaba las tardes tumbado bajo algún coche viejo, pasándole herramientas a su padre y escuchando. Antes de eso, desde que tenía memoria realmente, el taller había sido su segunda casa. Había aprendido a leer con manuales técnicos de Haines que su padre tenía apilados en el fondo junto a la pared húmeda del norte,
Ediciones en inglés que don Aurelio había conseguido de segunda mano en el Tianguis de la Lagunilla y que había ido descifrando a lo largo de los años con diccionario en mano y con esa paciencia que caracterizaba todo lo que hacía. Miguel recordaba haber trazado con los dedos las ilustraciones en corte transversal de motores, los esquemas de sistemas eléctricos, los diagramas de suspensiones, como otros niños trazaban los dibujos de los cuentos que les leían antes de dormir. Para él, esas eran las historias. Los motores eran los personajes. Las averías eran los conflictos que había que resolver. Y su padre era narrador que le explicaba con paciencia y sin condescendencia qué estaba pasando en cada página, porque tal pieza hacía lo que hacía, cómo entendía la máquina lo que el conductor le pedía y de qué manera le respondía cuando estaba sana y de qué manera se quejaba cuando algo no iba bien. Había en esa transmisión de conocimiento algo que iba más allá de la mecánica. Era una filosofía, aunque don Aurelio nunca la habría llamado así porque era hombre de palabras directas y no dado a los nombres complicados. Era la idea de que cualquier cosa que está rota puede entenderse. Que entender es el primer paso para reparar. Que reparar no es solo devolver la función, sino devolver la dignidad a lo que se ha averiado. Y que un hombre que sabe hacer eso con las máquinas sabe también, de alguna manera, hacerlo con las personas. Escuchando no solo las instrucciones técnicas, sino las historias. Porque don Aurelio era de esa clase de personas que guardan toda su vida dentro de las palabras y las van soltando de a poco, como quien abre una llave de agua con cuidado para que no se desborde. Le contaba de los coches que había reparado, de los motores que otros habían declarado muertos y él había resucitado, de los clientes que llegaban desconfiados y se iban con la mano extendida y los ojos brillantes porque no podían creer lo que ese mecánico de barrio les había devuelto. Y sobre todos los coches que don Aurelio había tocado en su vida, había uno del que hablaba con más reverencia que de todos los demás. Un Rolls-Royce Silver Shadow de 1968, color negro profundo, con tapicería interior de cuero marfil y tablero de madera de nogal pulido. Un coche que pertenecía a don Ernesto Castellanos Ibarra, el patriarca del Grupo Castellanos, una de las cadenas de hoteles de lujo más importantes de México, y que durante 22 años, ese coche y ese hombre habían sido parte del trabajo y de la vida de don Aurelio Reyes como lo era el aire que respiraba. Pero eso, mis amigos, eso es una historia que tendremos que ir contando poco a poco, porque las historias verdaderas no se cuentan de golpe. Se van desenvolviendo como una madeja de hilo que alguien enredó hace mucho tiempo, y hay que ir jalando con paciencia hasta que aparece el nudo original, el que explica todo lo demás. Esa noche de octubre, Miguel estaba trabajando solo en el taller. Eran las 2:15 de la madrugada y llevaba desde las 11 de la noche con el motor de un Volkswagen Beetle de 1971 que le había traído un cliente del barrio, un señor jubilado que amaba ese coche con la devoción que otros hombres reservan para las personas. El trabajo no era urgente, pero Miguel era de esos que no podían dejar algo a medias una vez que lo empezaban. Tenía la radio encendida en una estación que pasaba boleros a esa hora, la luz de trabajo colgada del techo con su tubo de LED blanco iluminando el motor del Volkswagen con esa claridad brutal que hace que todo se vea como bajo el sol del mediodía. Llevaba puesto su overol azul marino, el que tenía bordado en el pecho, con hilo que ya se estaba deshilachando, el nombre de su padre. Ah, Reyes decía, en letras que alguna vez habían sido rojas y que ahora eran de un rosa pálido después de cientos de lavadas. Lo usaba siempre. Era su manera de llevar a su padre con él mientras trabajaba. El motor del Volkswagen tenía una falla intermitente en el sistema de encendido que 3 mecánicos anteriores no habían podido resolver. Miguel llevaba 2 horas y media aislando circuitos, midiendo resistencias con su multímetro, revisando el platino y el condensador de distribuidor con esa paciencia de cirujano que no puede apresurarse porque lo que tiene entre las manos es delicado e irreemplazable. Ya sabía cuál era el problema. Un condensador original que había llegado al límite de su vida útil y estaba fallando solo bajo ciertas temperaturas de operación. Un problema que cualquier mecánico moderno habría ignorado en favor de tirar todo el sistema de encendido y poner uno electrónico nuevo. Pero Miguel no hacía eso. Los coches clásicos merecían respeto por su originalidad. Eso lo había aprendido de su padre como si fuera un mandamiento. Fue entonces cuando escuchó el sonido. Primero el motor de un coche grande, poderoso, que se detuvo frente al taller con ese ronroneo grueso que solo tienen los motores de alta cilindrada. Luego voces. Una voz femenina, aguda, tensa, claramente irritada. Luego otra voz, masculina, más cautelosa. Y finalmente,
El sonido inconfundible de tacones golpeando contra el pavimento con la urgencia característica de alguien que está acostumbrado a que el mundo se mueva a su ritmo y que esta noche, por primera vez en mucho tiempo, el mundo se había negado a obedecer. Miguel se incorporó, se limpió las manos en el trapo que llevaba en el bolsillo del overol y caminó hacia la cortina metálica que había dejado levantada a medias para que corriera el aire. Lo que vio al asomarse lo hizo parpadear 2 veces seguidas, no por incredulidad exactamente, sino por el contraste tan brutal entre ese objeto y ese lugar. Frente a su taller estaba estacionado un Rolls-Royce Silver Shadow de 1968, negro, con tapicería interior de cuero marfil que se veía a través del vidrio, con el tablero de madera de nogal que captaba incluso la luz amarillenta del farol de la calle y la devolvía como si fuera de oro. Un coche que Miguel conocía. Un coche que reconoció en el mismo instante en que sus ojos lo vieron, porque su padre le había descrito ese coche con tanta precisión y tanta devoción durante tantos años que habría podido dibujarlo de memoria en la oscuridad completa. El espejo retrovisor derecho tenía una pequeña marca en el cromo, una rayita diagonal casi imperceptible que don Aurelio se había hecho con un anillo en el dedo cuando tropezó junto al coche un día de lluvia en 1994. Y ahí estaba esa rayita, exactamente donde su padre se la había descrito. Pero el coche estaba siendo remolcado. Una grúa de servicio de asistencia lo traía jalado porque evidentemente no podía andar por sus propios medios. Y junto a la grúa, en el pavimento de la calle Oriente 174 a las 2:15 de la madrugada, estaba ella. Sofía Castellanos Vidal tenía 29 años y en ese momento estaba vestida para una velada en algún lugar que no era precisamente Iztapalapa. Llevaba un vestido largo color champaña que brillaba suavemente bajo la luz de la calle, con escote en la espalda que mostraba una piel perfectamente cuidada. Los zapatos eran de tacón alto, de alguna marca que Miguel no habría reconocido aunque le hubieran dado 100 intentos, del color exacto del marfil. El cabello lo llevaba recogido en un chongo sofisticado del que se habían escapado algunos mechones oscuros que ahora enmarcaban un rostro que era, objetivamente, muy hermoso. Pómulos altos, labios definidos, ojos grandes de un café dorado que en ese momento estaban encendidos con una rabia que no hacía ningún esfuerzo por disimular. Llevaba un bolso pequeño de noche en una mano y el teléfono en la otra, y mientras el operador de la grúa terminaba de bajar el Rolls Royce al pavimento, ella miraba el taller de Miguel con una expresión en el rostro que decía, con una claridad que no necesitaba palabras, que aquel lugar era lo último en la tierra donde habría querido estar. Detrás de ella había 2 personas más. Una mujer joven, tal vez su asistente o amiga cercana, que llevaba también ropa de gala aunque de menor elegancia, y un hombre de unos 40 años con traje oscuro que Miguel identificó inmediatamente como el chofer o algún empleado de confianza de la familia. Este hombre, a quien Sofía llamaría después don Patricio, miraba al taller de Miguel con una expresión que no era de desprecio sino de disculpa anticipada, como si ya supiera que esta noche iba a ser complicada y sintiera algo parecido a la vergüenza por lo que estaba a punto de ocurrir. Miguel salió del taller limpiándose las manos. «Buenas noches», dijo con su voz tranquila, la voz que había heredado de su padre. Esa voz que nunca subía el tono aunque el mundo se estuviera cayendo alrededor. «¿En qué les puedo ayudar?» Sofía Castellanos Vidal lo miró de arriba abajo. Tardó exactamente 3 segundos en hacer ese recorrido visual, desde las botas de trabajo con la puntera manchada de aceite hasta el overol azul marino con el nombre descolorido en el pecho, y en esos 3 segundos tomó una decisión sobre Miguel Ángel Reyes Domínguez que creyó que sería definitiva e inapelable. La decisión de que ese hombre no era suficiente para lo que ella necesitaba. «¿Usted es el dueño de este establecimiento?», preguntó con ese tono que tiene la gente que está acostumbrada a hablar con el servicio. No era grosería abierta todavía. Era algo más sutil y más dañino. Era esa cortesía fría que en realidad es una forma de invisibilizar a quien tienes enfrente, de tratarlo como si fuera una extensión del lugar y no una persona con nombre propio. «Soy el dueño y el mecánico», respondió Miguel sin inmutarse. «Miguel Reyes, para servirle». Sofía señaló el Rolls Royce con un gesto breve de la mano, como si señalara algo que la ofendía con su presencia. «Ese automóvil necesita ser reparado antes de las 8 de la mañana. Es un Rolls Royce Silver Shadow de 1968 y es importante. Especialmente importante. Hay una celebración mañana a las 9 de la mañana a la que necesito llegar en ese coche, y no en ningún otro. ¿Puede repararlo o no?» Miguel caminó despacio hacia el Rolls Royce. Lo rodeó una vez con la mirada. Se agachó junto a la parte delantera izquierda,
Se incorporó, fue hasta el maletero, regresó al frente. Sus ojos hacían ese trabajo silencioso que los buenos mecánicos hacen antes de abrir cualquier cosa. Esa lectura del cuerpo del vehículo que te dice más de lo que crees posible sin haber tocado una sola herramienta. ¿Desde cuándo no funciona?, preguntó. Lleva 3 años sin encender, respondió don Patricio antes de que Sofía pudiera hablar. Lo teníamos en el garaje de la hacienda en Tlaxcala. Lo trajimos a la ciudad hace 2 semanas porque queríamos tenerlo aquí para el aniversario. Llamamos a 3 talleres especializados en autos clásicos europeos. 2 dijeron que no podían en el tiempo que tenemos. El tercero intentó por 4 días y dijo que necesitaría llevar el motor a un taller en Guadalajara para revisión completa. Miguel asintió despacio. Le puso la mano en el cofre del motor con esa delicadeza que la gente que no sabe de mecánica nunca comprende. No estaba siendo ceremonioso. Estaba sintiendo. El metal guardaba temperatura incluso después de que un motor había dejado de funcionar. Y la forma en que el calor se distribuía decía cosas. ¿Cuál fue el último síntoma antes de que dejara de arrancar definitivamente?, preguntó. Sofía abrió la boca para decir algo, pero se detuvo. Era obvio que no lo sabía. Don Patricio intervino nuevamente. El chofer de don Ernesto, que en paz descanse, dijo que el coche empezó a fallar en frío. Arrancaba, pero tardaba mucho. Luego empezó a apagarse en marcha, y finalmente un día no arrancó más. Miguel asintió de nuevo. En su cabeza, sin que nadie lo viera, algo estaba encajando. Algo que su padre le había dicho una vez, hace quizás 12 o 13 años, sobre este coche específico. Le había dicho que el Silver Shadow de don Ernesto tenía una particularidad en el sistema de alimentación de combustible. Que los carburadores que equipaba ese modelo, 2 unidades en tándem, eran extraordinariamente sensibles a la humedad y que si el coche se dejaba mucho tiempo sin uso, la goma de los pistones de los carburadores se endurecía y la mezcla se volvía imposible de regular. Además, le había dicho algo sobre el distribuidor, sobre cómo don Ernesto insistía en mantener el sistema de encendido original, incluyendo el condensador y el platino, porque le gustaba el carácter que eso le daba al motor. Y eso significaba que el condensador, después de 3 años de abandono, probablemente había perdido su capacidad. Pero había algo más. Su padre le había hablado también de un detalle poco conocido de ese coche particular. Un detalle que ningún mecánico que no lo hubiera trabajado directamente sabría. Que la bomba de combustible mecánica del Silver Shadow de don Ernesto había sido sustituida en 1989 por una bomba ligeramente diferente, de especificación inglesa, instalada durante una visita del coche a un taller en Londres donde don Ernesto lo llevó cuando viajó por negocios. Esa bomba tenía una válvula antirretorno con una tolerancia diferente a la original, y en condiciones de abandono prolongado, esa válvula era la primera cosa que fallaba porque el caucho de su asiento se cristalizaba. 3 cosas. 3 fallos específicos que se sumaban para hacer que el coche no arrancara. Y Miguel sabía, con la certeza tranquila que solo da el conocimiento heredado, que tenía los repuestos para todos en su gabinete del fondo. Los había comprado meses atrás en una liquidación de refacciones inglesas originales porque un cliente le había dicho que pensaba traerle un Silver Shadow para restauración, y ese cliente al final no había aparecido. Las piezas habían quedado ahí, esperando, en el gabinete del fondo, etiquetadas con la letra de Miguel, en cajas originales todavía selladas. ¿Cuánto tiempo tiene para que lo revise?, preguntó. Ahora mismo, respondió Sofía con una frialdad que ya rozaba la impaciencia. No tenemos tiempo para diagnósticos que duren días. Necesito saber ahora si puede o no puede. Miguel miró el cielo. La oscuridad era densa pero al oriente, muy en el horizonte, todavía era negra sin el menor tinte de azul que anuncia el amanecer. Calculó. Eran las 2:20 de la madrugada. El amanecer en octubre en la Ciudad de México llegaba alrededor de las 6:40. Tengo 4 horas y 20 minutos, dijo más para sí mismo que para ella. Perdón, dijo Sofía. Que tengo 4 horas y 20 minutos si quiere que lo tenga listo antes de que amanezca. Es posible. No le voy a garantizar nada hasta que abra el cofre, pero es posible. Sofía lo miró con esa mirada que Miguel ya reconocía. La mirada de quien está calculando si lo que tiene enfrente merece su confianza o es demasiado riesgo. Y en ese cálculo, en esa fracción de segundo donde la gente como Sofía Castellanos Vidal decidía si un mecánico de barrio de Iztapalapa a las 2 de la madrugada merecía que le entregaran un automóvil que valía más que todo lo que había en esa cuadra junta, el orgullo ganó a la desesperación. Pero solo por un momento. Mire,
dijo Sofía con esa paciencia que en realidad no es paciencia, sino condescendencia controlada. Entiendo que usted hace lo que puede aquí. Lo entiendo. Pero este coche es irreemplazable. Es el coche de mi abuelo. Vale más de 3 millones de pesos en el mercado de colección, y eso sin contar su valor sentimental para mi familia. 3 talleres especializados, mecánicos con certificaciones europeas, con trayectorias probadas, no pudieron con él. Usted me está diciendo que en un taller en Iztapalapa, en plena madrugada, ¿va a lograr lo que ellos no lograron? Hay una pausa en ese tipo de momentos, mis amigos. Una pausa que los que saben la reconocen porque la han vivido. Es la pausa de alguien que podría enojarse, que tendría todo el derecho de señalar la puerta y decirle a esa mujer que se lleve su Rolls Royce a donde mejor le parezca. Pero Miguel Ángel Reyes Domínguez era hijo de don Aurelio Reyes Domínguez, y don Aurelio le había enseñado algo que era más valioso que cualquier técnica mecánica que le hubiera transmitido. Le había enseñado que la dignidad no se pierde contestando con rabia. Se mantiene siendo mejor que la situación que te quieren poner. No le voy a decir que sí hasta revisar el coche, respondió Miguel con calma. Pero tampoco le voy a decir que no solo porque usted no crea que puedo. Si me permite abrir el cofre, en 15 minutos le digo exactamente qué tiene, qué necesita y si es posible tenerlo listo antes del amanecer. Luego usted decide. La asistente de Sofía, una chica delgada de nombre Renata que había permanecido en silencio todo este tiempo, le susurró algo al oído. Sofía apretó los labios. Miró el Rolls Royce. Miró el taller. Miró a Miguel. Y en su mirada había algo que no era exactamente desprecio, pero que tampoco estaba lejos de serlo. Está bien, dijo finalmente. 15 minutos. Pero necesito saber que este coche no va a quedar peor de como está. Miguel ya estaba caminando hacia el cofre. Lo que siguió fueron 15 minutos de trabajo silencioso e intenso que los que estaban mirando no entendieron del todo, pero que don Patricio, el hombre de traje oscuro que al parecer tenía algo más de experiencia con automóviles que las dos mujeres, siguió con una atención creciente. Miguel abrió el cofre del motor y la primera cosa que hizo fue quedarse completamente quieto durante casi un minuto entero, mirando el motor como si estuviera leyendo un texto en un idioma que no todos hablan. Luego sacó su linterna de trabajo, una maglite de metal negro que su padre le había regalado cuando cumplió 15 años y que seguía funcionando porque Miguel le había reemplazado las pilas y el LED interior cuando llegó la tecnología que lo permitía. La dirigió al compartimento de los carburadores, a los cables del sistema de encendido, a la bomba de combustible en la parte trasera del bloque. Después sacó su multímetro y midió voltajes. Pidió a don Patricio, con señas, que intentara encender el coche. El motor giró con el arranque pero no encendió. Miguel midió de nuevo. Fue al gabinete del fondo del taller. Buscó en el tercer cajón de la izquierda. Encontró algo en una caja pequeña sellada. Regresó al coche. Olió el combustible en uno de los conductos de los carburadores. Se agachó para revisar la línea de combustible en la parte inferior del motor. Revisó el platino del distribuidor con una lupa de bolsillo que llevaba en el bolsillo lateral del overol. Al cumplirse exactamente 18 minutos, se incorporó y se limpió las manos. Tiene 3 problemas, dijo con la misma voz tranquila con que podría haber dicho que afuera estaba lloviendo. La bomba de combustible tiene la válvula antirretorno cristalizada por el tiempo sin uso. Los carburadores tienen los pistones neumáticos con la goma endurecida, probablemente ambos al mismo tiempo porque se guardó con humedad. Y el condensador del distribuidor está en el límite de su vida útil. Con esas 3 cosas juntas, el motor no puede arrancar bajo ninguna circunstancia. No importa quién lo intente. ¿Y puede resolverlo antes del amanecer?, preguntó don Patricio. Tengo los 3 repuestos, respondió Miguel. Los carburadores los puedo ajustar con los pistones que tengo. Son compatibles con el Silver Shadow de esta generación. La válvula de la bomba la tengo original inglesa. El condensador también es original. Si me deja trabajar sin interrupciones, lo tengo encendido en 3 horas, 3 horas y media máximo. Hubo un silencio. Sofía y Renata intercambiaron una mirada. Don Patricio asintió levemente como si la información que acababa de escuchar confirmara algo que él ya sospechaba sobre este mecánico que ninguno de los 3 había terminado de leer correctamente todavía. Fue entonces cuando Sofía Castellanos Vidal cometió el error que dividiría su vida en 2 partes. No el primer error de esa noche. Claro está, ese había sido mirar a Miguel con ese escáner rápido y decidir que no era suficiente. Sino el error más grande. El que sale en esos momentos en que la gente privilegiada, rodeada de sus privilegios como de muros,
Olvida que las palabras pesan y que el universo tiene una memoria perfecta para las palabras que no deberían haberse dicho. Soltó una risita. Breve, brillante, cruel sin proponérselo quizás, aunque eso da igual porque el daño de las palabras no depende de la intención. ¿3 horas? 3 horas y media máximo, dijo mirando a Renata con ese gesto de complicidad que tienen las personas cuando comparten una broma que solo ellas entienden. ¿Saben qué?, dijo entonces, y su voz tenía ese tono de quien está a punto de decir algo que le divierte mucho porque no cree que vaya a tener consecuencias. Le voy a proponer algo, mecánico. Si usted logra encender ese Rolls Royce antes de que amanezca, si ese motor suena antes de que salga el sol, me caso con usted. Se lo juro por mi apellido Castellanos. Renata se rió. Una risa de complicidad que sonaba igual de cruel que la de Sofía, aunque probablemente ninguna de las dos lo notó. Don Patricio no se rió. Miró al suelo con esa expresión de quien quisiera poder alejarse discretamente de una situación sin que nadie lo notara. ¿Qué dice?, continuó Sofía con esa sonrisa que creía que era encantadora y que en ese momento era todo lo contrario. ¿Le apuesta? Un mecánico casado con una Castellanos Vidal. Imagine la historia. Imagine los titulares, si es que alguien lo creyera. Miguel no se rió. No cambió la expresión de su rostro. No apretó la mandíbula ni tensó los hombros. Simplemente miró a Sofía durante un momento que fue más largo de lo normal. Un momento en que sus ojos oscuros permanecieron completamente quietos sobre el rostro de ella. Y en ese instante, sin que ella pudiera definir exactamente qué era lo que veía en esa mirada, Sofía sintió algo raro. No vergüenza todavía. Eso vendría después. Sino algo más parecido a la incomodidad de alguien que ha dicho algo en voz alta que debería haber permanecido pensamiento. Como usted diga, respondió Miguel. Y no había rabia en su voz, ni sarcasmo ni dolor fingido. Había algo más difícil de nombrar. Había la tranquilidad de alguien que sabe algo que el otro no sabe todavía. Voy a comenzar. Se dio la vuelta y entró al taller. En ese momento, mis amigos, nadie de los que estaban ahí frente al Rolls Royce de don Ernesto Castellanos podía imaginar lo que esa noche iba a revelar. Nadie podía saber que Miguel Ángel Reyes Domínguez no estaba simplemente frente a un coche de colección con un trabajo por hacer. Estaba frente a la máquina que su padre había amado durante 22 años como si fuera propia. Estaba frente al objeto que contenía, escondida en su silencio de metal y cuero y madera de nogal, una verdad que la familia de esa mujer había enterrado hace más de 2 décadas. Y tampoco podía saber Sofía que la promesa que acababa de hacer como broma, como insulto disfrazado de humor, era en realidad el eco de una deuda que su familia le debía a la de él desde mucho antes de que cualquiera de los dos hubiera nacido. Miguel organizó su espacio de trabajo con la velocidad y la precisión de un médico en urgencias. Levantó el coche en el elevador para tener acceso por debajo. Preparó sus herramientas en el orden exacto en que las iba a necesitar. Puso su radio en la estación de boleros y subió apenas el volumen, lo suficiente para que la música le acompañara sin distraerlo. Y entonces comenzó. La primera hora fue la más técnica y la más silenciosa. Miguel desmontó los 2 carburadores del motor del Silver Shadow con una delicadeza que no correspondía a la urgencia de la situación, pero que era absolutamente necesaria porque esas piezas no se conseguían en ninguna ferretería de la colonia. Las llevó a su banco de trabajo. Las desarmó siguiendo el procedimiento que su padre le había enseñado con un juego de carburadores idénticos que don Aurelio había conseguido décadas atrás como referencia de trabajo. Extrajo los pistones neumáticos, revisó las membranas de hule con su lupa. Encontró lo que esperaba encontrar. El caucho reseco, sin elasticidad, perdido el ángulo de sello que le permitía al pistón regular la mezcla con precisión. Instaló los pistones de reemplazo que tenía en su caja original. Piezas inglesas auténticas con el número de parte correcto. Los lubricó con el aceite especificado para esa aplicación. Ajustó las agujas de mezcla con una paciencia de relojero mientras Sofía, don Patricio y Renata observaban desde afuera del taller en un silencio que había ido perdiendo el tono de burla y adquiriendo algo diferente. Don Patricio fue el primero en entrar. Se quedó junto al banco de trabajo mirando las manos de Miguel moverse sobre los carburadores y al cabo de un rato dijo en voz baja, casi para sí mismo, trabaja igual que su padre. Y se calló inmediatamente, como si se hubiera dado cuenta de que había dicho algo que no debía. Miguel levantó la vista. Lo miró. ¿Conoció usted a mi padre?, preguntó con esa misma calma de siempre. Don Patricio vaciló. Era un hombre mayor,
De esa generación que aprendió que ciertas cosas no se dicen directamente, sino que se rodean con cuidado. Trabajé muchos años con la familia Castellanos, respondió finalmente. Desde que don Ernesto era el que mandaba. Su padre, don Aurelio, era una figura respetada en esa casa. Muy respetada. Miguel asintió y regresó a su trabajo. Pero algo había cambiado en su expresión, aunque don Patricio no habría podido decir exactamente qué. La segunda hora fue la del trabajo más físico. Miguel reinstaló los carburadores en el motor, verificó los ajustes de los flotadores, reconectó las líneas de combustible. Pero antes de proceder con la bomba, dedicó 20 minutos adicionales a un paso que los 3 mecánicos anteriores evidentemente habían saltado. Limpió los conductos de combustible con aire comprimido, soplando desde el depósito hacia adelante para sacar los sedimentos que 3 años de combustible estancado habían dejado en el interior de las mangueras. El combustible viejo se degrada. Forma barnices, depósitos gomosos, una película pegajosa que a la larga obstruye los conductos más finos. No era la causa del fallo principal, pero si hubiera dejado esos conductos sin limpiar, el coche habría encendido esa noche pero habría empezado a fallar de nuevo en semanas. Don Aurelio le había enseñado algo que ahora aplicó con la misma naturalidad con que respiraba. No repares solo lo que está roto. Repara lo que está a punto de romperse. Un buen mecánico no trabaja para que el cliente vuelva pronto con el mismo problema. Trabaja para que el cliente regrese dentro de mucho tiempo, contento, recomendándote a todos sus conocidos. Esa es la única publicidad que vale. Luego se metió debajo del coche para acceder a la bomba de combustible mecánica en la parte trasera del bloque. El espacio era estrecho y el coche estaba elevado lo suficiente para trabajar pero no con comodidad. La válvula antirretorno de la bomba requirió 40 minutos de trabajo delicado porque el acceso era complicado y la tolerancia de montaje no permitía imprecisiones. Miguel trabajó con los brazos extendidos sobre su cabeza, el aceite antiguo chorreándole por las muñecas, los pulmones llenándose del olor a gasolina vieja y caucho descompuesto que solo existe en el interior de los coches que han dormido demasiado tiempo. Lo hizo sin quejas, sin apresurarse, con ese ritmo que solo tienen los que saben perfectamente lo que están haciendo y no necesitan pensar en cómo se hace para concentrarse en hacerlo bien. Si te está gustando esta historia, dale like y activa la campanita para no perderte más historias como esta. Para las 3:40 de la madrugada, Miguel estaba frente al distribuidor del motor. La pieza más pequeña de las 3, pero en cierta manera la más crítica, porque el condensador del sistema de encendido era el que finalmente le decía a la chispa cuándo y con qué fuerza encender la mezcla. Un condensador en mal estado podía hacer que el motor girara indefinidamente con el arranque sin encender jamás. Lo extrajo con cuidado, lo midió con su multímetro en la escala de capacitancia y confirmó lo que sabía. Estaba fuera de especificación. La degradación del dieléctrico interno lo había llevado al límite. Instaló el reemplazo que tenía en su gabinete. Ajustó la separación del platino con el calibrador de láminas. Verificó el avance del encendido con su lámpara de tiempo. Sofía había entrado al taller en algún momento de la segunda hora sin que nadie le dijera que podía ni que no podía. Se había quitado los zapatos de tacón porque el concreto del piso era irregular y los llevaba en la mano. Y estaba sentada en una silla de plástico que Miguel tenía junto a su banco de trabajo. La misma silla donde a veces se sentaban los clientes cuando venían a esperar. Era la primera vez en su vida, probablemente, que Sofía Castellanos Vidal se sentaba en una silla de plástico con el relleno del asiento asomando por un hueco en la cubierta. Y lo raro, lo que ni ella misma habría podido explicar si alguien se lo hubiera preguntado, era que no se sentía fuera de lugar. Se sentía cansada, sí, preocupada, también, pero no fuera de lugar. Había estado mirando trabajar a Miguel durante más de una hora en silencio, y en ese tiempo había pasado por varias etapas. Primero la impaciencia, ese impulso de preguntar cuánto faltaba cada 10 minutos que logró controlar porque la mirada tranquila de Miguel cuando alzaba los ojos y la encontraba observándolo le decía claramente que las interrupciones no eran bien recibidas. Luego algo parecido a la fascinación, porque había algo hipnótico en ver a alguien trabajar con esa clase de maestría silenciosa. Las manos de Miguel sobre esas piezas pequeñas y complicadas se movían como si conocieran el camino de memoria. Sin dudar, sin retroceder, sin el titubeo que tienen las manos que están explorando terreno desconocido. Y finalmente, mientras lo observaba trabajar en el distribuidor con esa lupa de bolsillo y ese calibrador tan pequeño que parecía de juguete pero que en sus manos era un instrumento de precisión, Sofía sintió algo que le costó un buen rato reconocer porque no lo había sentido en mucho tiempo. Vergüenza.
Vergüenza de lo que había dicho. No la vergüenza superficial de haber hecho una broma que nadie celebró como esperaba, sino algo más profundo y más incómodo. La vergüenza de haber mirado a ese hombre y haber decidido en 3 segundos lo que valía, y de estar sentada en esa silla a las 4 de la mañana viendo que su decisión había sido completamente equivocada. No lo dijo todavía. No era de esas personas que dicen las cosas en cuanto las sienten. Eso también vendría después. A las 4:52 de la madrugada, Miguel terminó. Bajó el coche del elevador. Revisó que todos los componentes que había tocado estuvieran correctamente montados. Verificó los niveles de combustible en el sistema y se limpió las manos. Luego caminó hasta la puerta del conductor. La abrió con ese cuidado que se le tiene a las cosas valiosas, y antes de sentarse en el asiento de cuero marfil, colocó una funda de papel sobre él para no manchar el cuero con el overol. Ese detalle, ese pequeño gesto de respeto por el interior de un coche que no era suyo, fue lo que hizo que don Patricio cerrara los ojos por un momento y respirara profundo como alguien que acaba de recordar algo que le duele. Miguel giró la llave de encendido. El motor del Rolls-Royce Silver Shadow de 1968 tosió una vez. Luego 2 veces. Y en esa tercera vuelta del cigüeñal que en los coches clásicos siempre parece la definitiva, encendió. No con el estruendo de un motor moderno, sino con ese ronroneo grave y profundo y suave que solo tienen los motores ingleses de esa época. Ese sonido que parece el ronroneo de un animal enorme que ha dormido mucho tiempo y despierta sin prisas, sin urgencias, con la soberanía tranquila de quien sabe que el mundo puede esperar. El tablero de madera de nogal se iluminó con sus diales cromados. Los asientos de cuero marfil capturaron la luz de trabajo del taller y la devolvieron con un brillo cálido. El coche vibró suavemente, asentándose en el ralentí, estabilizando la mezcla, encontrando su ritmo. Y luego se quedó quieto y encendido y perfecto como debió haber estado desde el principio. El cielo al oriente de la ciudad todavía estaba completamente negro. Miguel salió del coche, se quitó los guantes de trabajo, los dobló sobre el banco de trabajo, y caminó hacia donde estaban Sofía, Renata y don Patricio. Los 3 lo miraban en silencio. Renata tenía la boca ligeramente abierta. Don Patricio tenía los ojos brillantes de una emoción que había intentado contener pero que lo había vencido de todas formas. ¿Y Sofía? Sofía estaba pálida bajo la luz del taller. El sol no sale todavía, dijo Miguel con su voz de siempre. Faltan por lo menos 1 hora y 40 minutos para el amanecer. El coche está encendido y funcionando. Los 3 problemas están resueltos. El motor necesita un rodaje suave durante los primeros 20 kilómetros para que todo se asiente, pero después puede circular sin limitaciones. Sofía no respondió de inmediato. Miraba el Rolls Royce encendido en el taller de Miguel como si lo estuviera viendo por primera vez. Como si el coche que ella conocía desde niña, el coche del abuelo que había sido durante años un objeto elegante pero inerte en el garaje de la hacienda, fuera de repente otro objeto completamente distinto. Un objeto vivo. Un objeto que este hombre, este mecánico de Iztapalapa en su taller de la madrugada, le había devuelto la vida. Esto es, comenzó a decir con una voz que sonaba rara, distinta a la voz con que había hablado desde que llegó. Esto es, extraordinario. Terminó la frase don Patricio en voz baja. Sofía lo miró. Luego miró a Miguel. Y en ese momento ocurrió algo que nadie esperaba, y menos que nadie la propia Sofía Castellanos Vidal. Se le quebraron los labios en ese movimiento involuntario que precede el llanto cuando alguien ha pasado demasiadas horas bajo una tensión demasiado grande y de repente, de un momento al otro, esa tensión desaparece y el cuerpo no sabe qué hacer con el vacío que deja. No lloró, o no del todo. Se controló a medias, apretó los dientes, miró al techo. Pero sus ojos se llenaron y Miguel lo vio. El coche va a necesitar que lo revisen de manera completa próximamente, dijo Miguel, como si no hubiera visto nada. Los carburadores hay que ajustarlos de nuevo después del primer rodaje, cuando el motor haya alcanzado temperatura operativa varias veces. La bomba de combustible la recomiendo cambiar por completa en los próximos meses. Lo que hice esta noche es una solución que funciona, pero la bomba tiene ya muchos años. El sistema de encendido también. Don Patricio sacó una libreta del bolsillo interior del saco y empezó a anotar. Era claramente un hombre que había pasado décadas anotando instrucciones y pendientes para la familia Castellanos. ¿Cuánto le debemos?, preguntó Sofía con una voz que había recuperado algo de su compostura, aunque todavía no era la voz de quien había llegado al taller. Miguel los miró a los 2.
Luego miró al Rolls Royce encendido en el silencio de su taller. Y entonces hizo algo que ninguno de los tres esperaba. Fue al gabinete del fondo, no al de los repuestos sino al de arriba, el de madera oscura con la chapa oxidada que nunca abría cuando había clientes. Lo abrió con una llave que llevaba en el llavero de su overol y sacó algo de adentro. Lo sostuvo entre las manos un momento sin darlo vuelta, mirando el frente. Luego caminó de regreso hacia donde estaban ellos y lo puso sobre el banco de trabajo bajo la luz. Era una fotografía, grande, enmarcada en vidrio, del tipo que se mandaban a hacer en las papelerías de barrio en los años 90. En ella aparecían dos hombres parados junto a un coche. Uno de los hombres era mayor, de unos 60 años, con traje oscuro y corbata, de complexión robusta y porte de quien está acostumbrado a que le tomen fotografías. El otro era más joven, de unos 40 y tantos, con overol gris y manos grandes y oscuras y una sonrisa limpia y genuina. El coche que aparecía detrás de los dos hombres era un Rolls-Royce Silver Shadow de 1968, color negro, con tapicería de cuero marfil visible a través de la ventana abierta del conductor. El mismo coche que estaba encendido ahora mismo en el taller de Miguel Ángel Reyes. Sofía se inclinó sobre la fotografía con el ceño fruncido, buscando en esos dos rostros algún punto de reconocimiento. Y lo encontró. El hombre mayor, el del traje oscuro, tenía los pómulos altos y los ojos de un café dorado que ella veía en el espejo cada mañana. Era su abuelo. Era don Ernesto Castellanos Ibarra, 20 años más joven que en sus últimos recuerdos, pero inconfundible. ¿Quién es el otro hombre?, preguntó en voz muy baja. Mi padre, respondió Miguel. Aurelio Reyes Domínguez. El mecánico personal de don Ernesto Castellanos durante 22 años. El silencio que siguió fue de esa clase que tiene peso físico. Don Patricio había dejado de anotar y miraba la fotografía con una expresión que mezclaba la tristeza con algo que podría haber sido alivio. Como alguien que ha llevado un secreto mucho tiempo y de repente el secreto empieza a salir solo sin que él tenga que hacer nada. Sofía alzó la vista de la fotografía y miró a Miguel con ojos que ahora eran completamente diferentes a los ojos con que lo había mirado cuando llegó. 22 años, repitió. Desde 1975 hasta 1997. Confirmó Miguel. Mi padre entró a trabajar con el suyo cuando tenía 23 años. Cuando yo nací en 1997 llevaba 22 años, siendo el hombre de confianza de don Ernesto para todo lo que tuviera que ver con sus automóviles. No solo el Rolls Royce. También el Bentley S2 que don Ernesto tenía en la hacienda de Jalisco, el Mercedes 300 SL Gullwing que regaló a su hija mayor para su boda, el Jaguar E-Type que compró en los 70 y que todavía debe estar en algún garaje de la familia si no lo han vendido. Sofía parpadeó. Si había escuchado mencionar esos coches. No con frecuencia, porque cuando su abuelo murió ella tenía apenas 7 años y sus recuerdos de él eran fragmentarios, llenos de lagunas. Pero había escuchado mencionar esos coches de boca de su madre, de su tío Rodrigo, como parte del inventario de bienes de la hacienda. ¿Por qué no supe de su padre?, preguntó. Porque cuando don Ernesto murió, en 1997, los 2 meses después de que yo nací, respondió Miguel sin enojo en la voz, su familia despidió a mi padre con 3 meses de salario y una carta que decía que los servicios del señor Aurelio Reyes Domínguez ya no serían necesarios para la familia Castellanos. Sin pensión. Sin reconocimiento de los 22 años. Sin nada más. Sofía abrió la boca. La cerró. Eso no, comenzó a decir. Mi familia no habría. Quiero decir, estoy segura de que hubo una compensación. ¿Qué? Don Patricio carraspeó suavemente. Sofía volteó a verlo. Y en la expresión de don Patricio, en esa cara de hombre mayor que ha visto muchas cosas que preferiría no haber visto, Sofía encontró la respuesta que no quería encontrar. Tú lo sabías, dijo suavemente. Don Patricio asintió. También yo trabajé con la familia Castellanos desde la época de don Ernesto, señorita Sofía. Cuando el señor murió, yo estaba ahí. Estaba cuando su madre y su tío Rodrigo tomaron la decisión sobre el señor Aurelio. Hice lo que pude para que fuera diferente. Pero en ese momento usted era bebé y no había nadie que pudiera cambiar lo que su madre y su tío habían decidido. ¿Por qué no me lo dijiste nunca?, preguntó Sofía. Y su voz era la de alguien que está descubriendo en tiempo real que el mundo que creía conocer tiene una habitación que nadie le había mostrado. Porque a mí tampoco me correspondía decirlo, respondió don Patricio. Y porque pensé que con el tiempo. Se calló. ¿Que con el tiempo qué? Eso ya da igual. Miguel los dejó hablar.
Fue a la pequeña estufa de 2 quemadores que tenía en el fondo del taller, la que usaba en las noches largas de trabajo, y puso una olla con agua para el café. Era una estufa de gas llena de ronchas de aceite solidificado, con una parrilla de metal que había conocido tiempos mejores. El café que tenía era de ese que se vende en bolsitas en las misceláneas del barrio. Nada que Sofía Castellanos Vidal hubiera reconocido como café en su vida cotidiana. Pero Miguel lo preparó y lo sirvió en 3 tazas de cerámica sin que nadie se lo pidiera. Y cuando se lo ofreció a Sofía, ella lo tomó y lo sostuvo entre sus manos sin preguntar si era orgánico o de dónde venía. «Hay algo más que debo mostrarle», dijo Miguel después de que bebieron en silencio durante un momento. Y esta vez sí había algo en su voz que era diferente. No urgencia, no emoción visible, pero sí la gravedad de alguien que está a punto de hacer algo que ha pensado mucho tiempo y que sabe que no tiene vuelta atrás. Fue al Rolls Royce. Abrió la puerta del pasajero con cuidado. Se inclinó y abrió la guantera. Ese compartimento forrado de cuero que en los Rolls Royce de esa época tenía la elegancia de un joyero pequeño. Dentro había algunos documentos del coche, la libreta de servicio original con las entradas en inglés del concesionario en Londres. Un par de guantes de conducción de cuero viejo que habían sido de don Ernesto y que nadie había movido en décadas. Y en el fondo, debajo de la libreta de servicio, un sobre de papel beige, grueso, con el sello de membrete de Grupo Castellanos en la esquina superior izquierda. El sobre estaba cerrado. En el frente, escrito con tinta negra y la caligrafía elegante y algo anticuada de un hombre de otra generación, decía, para don Aurelio Reyes Domínguez. Personal y confidencial. Miguel lo sacó con 2 dedos. Lo sostuvo frente a la luz de trabajo. Lo miró, y luego se lo extendió a Sofía. Lo encontré mientras revisaba la guantera durante el diagnóstico. Dijo, no lo abrí. No es mío abrirlo. Pero tampoco es mío guardarlo. Sofía tomó el sobre. Sus manos temblaban ligeramente, una vibración pequeña que ella estaba haciendo todo lo posible por controlar. Miró el nombre escrito al frente. Miró el sello de la familia. Miró a Miguel. ¿Sabes lo que dice?, preguntó. No, respondió Miguel. Como le dije, no lo abrí. Pero, mi padre me contó muchas cosas sobre los últimos meses antes de que don Ernesto muriera. Me dijo que el señor Ernesto estaba preocupado por el futuro. Que le había dicho que quería asegurarse de que quienes habían servido a la familia con lealtad durante tantos años tuvieran garantías. Hizo una pausa. No sé lo que dice ese sobre, pero sé que nunca llegó a manos de mi padre. Sofía miró el sobre durante un tiempo largo. Luego miró a don Patricio. Don Patricio asintió muy despacio. Creo que sé lo que contiene, dijo. Y creo que lleva ahí guardado desde antes de que don Ernesto muriera. Años, señorita Sofía. Muchos años. Sofía abrió el sobre. Adentro había 2 hojas de papel con membrete del Grupo Castellanos, escritas con la misma caligrafía elegante de la dirección. La fecha en la esquina superior derecha de la primera hoja era de agosto de 1997, 2 meses antes de la muerte de don Ernesto. 1 mes antes de que naciera Miguel Ángel Reyes Domínguez. Sofía leyó. Leyó en silencio, pero sus labios se movían levemente, siguiendo las palabras. Y mientras leía, su rostro fue atravesando una serie de expresiones tan seguidas, tan distintas entre sí, que parecía el rostro de personas diferentes superpuestas. Sorpresa, al principio. Luego algo que podría haber sido orgullo de su abuelo. Ese orgullo que sentimos cuando alguien que amamos resulta ser mejor de lo que pensábamos. Luego confusión, como de alguien que intenta cuadrar en su cabeza algo que no encaja con lo que conocía. Y finalmente, cuando llegó a la última línea de la segunda hoja y la terminó de leer, algo que se rompió en su interior de manera tan audible casi que Renata, que estaba de pie a su lado, se sobresaltó como si hubiera escuchado un sonido físico. La carta de don Ernesto Castellanos era larga para ser una carta y breve para contener todo lo que contenía. Empezaba recordando el día en que don Aurelio había llegado al taller de la hacienda, con 23 años y 3 años de experiencia en talleres del barrio de Tepito, y una recomendación de un amigo que decía simplemente que ese muchacho entendía los coches mejor que nadie que hubiera conocido. Don Ernesto escribía que lo había contratado por una semana de prueba, esperando encontrar a alguien competente, y que al tercer día ya sabía que lo que tenía no era solo competencia, sino algo más difícil de nombrar y más difícil de encontrar. Una manera de relacionarse con los automóviles que era en esencia una manera de relacionarse con la responsabilidad. Que Aurelio Reyes nunca hacía nada a medias. Que cada pieza que tocaba quedaba mejor que cuando la encontró.
Que nunca cobró más de lo que correspondía. Nunca fingió problemas que no existían para justificar trabajo adicional. Nunca se quejó de los horarios irregulares que el servicio a una familia de su posición inevitablemente implicaba. 22 años de eso, escribía don Ernesto, son una deuda que no se salda con salario mensual, por generoso que éste sea. Luego venía el párrafo que había roto algo en Sofía. El que hablaba de lo que quería dejarle. No como regalo, escribía don Ernesto subrayando las palabras que él mismo consideraba importantes. Como reconocimiento. Como reparación de una injusticia menor pero real que había permitido durante demasiados años porque la comodidad es enemiga de la honradez, y él no había sido siempre tan honrado como habría querido ser. Como garantía de que el nombre Reyes tuviera un lugar en la historia del Grupo Castellanos no como empleado sino como parte de lo que el grupo era y sería. Y al final, en el último párrafo de la segunda hoja, con una letra algo más apretada como si el papel se le hubiera acabado antes de lo que calculaba, don Ernesto había escrito algo que Miguel no leyó porque no había abierto el sobre. Algo que Sofía leyó 2 veces antes de que las palabras le entraran del todo. Aurelio, decía, si llegas a leer esto es porque yo ya no estoy para decírtelo en persona. En ese caso, confío en que mi familia habrá hecho lo que debía hacer. Si no lo han hecho, entonces confío en ti para que lo exijas. No eres hombre de exigencias, lo sé mejor que nadie. Pero esta vez, por favor, exígelo. No por ti, por el hijo que está a punto de nacer. Ese niño merece saber que su padre fue un hombre al que se le reconoció lo que valía. Sofía Castellanos Vidal se sentó en el suelo del taller de Miguel. No lo planeó, no lo eligió. Sus piernas simplemente cedieron y ella se sentó en el piso de concreto manchado de aceite de Iztapalapa, con el vestido color champaña extendido alrededor suyo como los pétalos de una flor que acaba de abrirse al revés, y sostuvo el papel frente a ella con ambas manos, y no dijo nada durante un tiempo que nadie midió pero que pareció largo. Señorita Sofía, dijo Renata agachándose junto a ella. Miguel la miraba desde su banco de trabajo. No se acercó. No preguntó. Esperó, como esperan los mecánicos cuando han hecho su trabajo, y ahora es el coche el que necesita tiempo para asentarse. Porque hay momentos, y este lo era, en que lo más útil que puede hacer un ser humano por otro es precisamente eso. No hablar, no moverse, no llenar el espacio con palabras que todavía no caben. Solo estar presente en el silencio que el otro necesita para que algo de lo que acaba de recibir encuentre su lugar dentro de él. El motor del Rolls-Royce seguía sonando afuera. Ese ronroneo de motor inglés antiguo que se filtraba suave por la cortina semibajada del taller, mezclándose con el bolero lejano de la radio y con el olor a aceite caliente y café frío que habitaba ese espacio como si fuera parte del inventario. Había algo casi sagrado en ese sonido en ese momento. El motor de un muerto que volvía a latir. El corazón de una historia que durante 27 años había estado detenido esperando que alguien llegara al lugar correcto en el momento correcto y hiciera la pregunta correcta. Don Patricio se había apartado hasta el fondo del taller y miraba la fotografía de los 2 hombres junto al coche con una expresión que era una mezcla de muchas cosas. Alivio era una de ellas. La clase de alivio que siente quien ha cargado algo que no era suyo durante demasiados años, y por fin puede soltarlo en manos de quien corresponde. Fue Sofía quien habló primero, y cuando lo hizo su voz era completamente diferente a todas las versiones anteriores de su voz que había usado esa noche. Era la voz de alguien que se ha quitado algo de encima. Algo que nunca supo que estaba cargando. Tu abuelo, dijo leyendo en voz alta, dijo mi abuelo, que don Aurelio Reyes había sido para él durante 22 años no solo su mecánico sino su confidente, su amigo, el hombre en quien más había confiado fuera de su propia familia. Que había tomado la decisión, y que lo estaba poniendo por escrito y legalizando con sus abogados esa misma semana, de transferir a nombre de Aurelio Reyes Domínguez una participación del 8% en el Grupo Castellanos Hotels. Que esa participación no era un regalo sino un reconocimiento de una deuda de lealtad que nunca se había pagado como debía pagarse. Que sus herederos tendrían la obligación legal de respetar esa transferencia y de reconocer a los Reyes Domínguez como socios menores del grupo con todos los derechos que eso implicaba. El silencio en el taller era absoluto excepto por el ronroneo suave y perfecto del motor del Rolls-Royce que seguía encendido afuera. No alcanzó a legalizarlo, dijo Sofía con voz plana. Murió antes. Y este sobre quedó en la guantera del coche que se guardó en el garaje de la hacienda. Y mi madre y mi tío Rodrigo despidieron a tu padre sin saber que existía. O sabiendo. Se le quebró la última palabra.
Don Patricio había encontrado también el piso del taller para sentarse, aunque en su caso fue en el escalón bajo de la entrada. Estaba viejo, ese hombre, o de repente esa noche parecía más viejo que antes. Yo no sabía del sobre, dijo en voz baja, pero sí sabía de la intención de don Ernesto. Me la comunicó a mí también, como testigo. Y cuando murió tan pronto, tan de repente, y su madre y su tío tomaron la decisión sobre el señor Aurelio, yo debería haber hablado. Pero era empleado. Era solo un empleado. Y tenía miedo. Sofía lo miró. Luego miró a Miguel. Y cuando lo miró a él, por primera vez desde que llegó al taller, lo miró de verdad. No con los ojos que catalogan y evalúan y deciden en 3 segundos. Con los ojos que ven. Y lo que vio fue a un hombre de 27 años parado en su taller de Iztapalapa a las 5 de la madrugada, con el overol manchado de aceite del coche de su abuelo, con las manos que habían devuelto la vida a ese motor que nadie más pudo resucitar, y con los ojos que habían visto todo lo que ella acababa de ver que la habían dejado llegar a ellos sola, sin empujarla, sin acusarla, sin pedir nada. ¿Por qué no me lo dijiste desde el principio?, preguntó Sofía. Cuando llegamos. Cuando viste el coche. ¿Sabías quién era yo? ¿Sabías todo esto? Lo sabía, confirmó Miguel. Reconocí el coche desde el momento en que lo vi en la calle. Mi padre me lo describió tantas veces que lo habría reconocido en la oscuridad completa. Y sí, cuando usted bajó del coche acompañando a la grúa y escuché su apellido, supe quién era. ¿Por qué no dijiste nada? Porque no era el momento, respondió Miguel con esa sencillez que tiene la gente que piensa antes de hablar. Usted llegó con urgencia, con el coche roto, con la presión de una fecha límite. Si yo le hubiera dicho en ese momento lo que sé, lo que ese coche representa para mi familia, ¿qué habría hecho? Se habría ido, o se habría quedado paralizada por la información. El coche no habría sido reparado. Y ese coche, añadió, mirando el Rolls Royce con algo en la expresión que no era rencor sino algo más parecido a cariño de quien reconoce a alguien que quiso, ese coche no tiene la culpa de nada. Ese coche lo conoce mi familia desde antes de que yo naciera. Ese coche y yo somos casi de la misma edad. Sofía lo miró durante un tiempo largo. El motor del Rolls Royce seguía ronroneando suave en el fondo. Lo que dije antes, comenzó a decir Sofía. Lo de la promesa. Lo de casarme contigo si arreglabas el coche. Lo dije como. Lo sé, dijo Miguel. No necesita explicarlo. Si necesito, insistió ella. Lo dije como una broma cruel. Como algo que se dice cuando uno cree que está tan por encima de alguien que sus palabras no tienen peso. Lo dije porque pensé que usted era solo un mecánico de barrio que no iba a poder hacer lo que yo necesitaba. Y porque a veces, cuando la gente tiene miedo y está desesperada, se vuelve más cruel de lo que es normalmente. Hizo una pausa. Eso no me excusa. Pero quiero que sepa que me doy cuenta. Miguel la miró. En sus ojos oscuros no había triunfo ni satisfacción ni el rencor que habría sido completamente comprensible. Mi padre me enseñó algo, dijo. Me enseñó que los coches viejos no tienen mala intención. Simplemente se descomponen. Y que la gente que parece difícil, la mayoría de las veces, tampoco tiene mala intención. Simplemente tiene miedo, opresión, o dolor que no sabe cómo manejar. Miró hacia el coche encendido. Eso no significa que lo que dijo estuvo bien. Pero tampoco significa que usted sea mala persona. Sofía cerró los ojos. Cuando los abrió, tenía las mejillas húmedas. No se las limpió. ¿Qué le pasó a tu padre después?, preguntó. Después de que mi familia lo echó. Miguel fue por su taza de café, que ya estaba fría. La tuvo entre las manos sin beberla. Tuvo que empezar de cero a los 45 años. Con un bebé recién nacido y sin nada más que sus herramientas y lo que sabía hacer. Abrió este taller con un préstamo de un vecino que creía en él. Los primeros años fueron muy difíciles. Mi madre trabajó también, limpiando oficinas en las noches mientras yo era chico. Poco a poco el taller fue creciendo porque mi padre era el mejor y la gente que lo conocía lo mandaba a recomendar. Tuvo clientes buenos, tuvo trabajo digno. Pero el golpe de lo de los castellanos lo marcó. No con rabia, eso hay que decirlo. Mi padre no era un hombre rencoroso, pero sí con una tristeza que nunca se le fue del todo. Porque no era solo el dinero. Era que don Ernesto había sido como su familia. Y de repente esa familia le cerró la puerta como si 22 años no hubieran existido. ¿Y él? Tu padre está. Murió hace 5 años, dijo Miguel. Cáncer. Lo diagnosticaron tarde porque tardamos demasiado tiempo en poder pagar los estudios completos. Para cuando supimos lo que era,
Ya estaba avanzado. El silencio que siguió fue de esos que duelen en el pecho aunque no sean tuyos. Sofía se puso de pie despacio. Se sacudió el polvo del vestido con movimientos mecánicos. Caminó hasta el banco de trabajo donde estaba la fotografía de los dos hombres junto al Rolls Royce y la miró durante un tiempo largo. Luego levantó la vista y miró la fotografía enmarcada que estaba en la pared del fondo del taller, la de don Aurelio sonriendo con el coche detrás. Y luego miró a Miguel. ¿Cuánto valdría ese 8% del Grupo Castellanos hoy? Preguntó en voz muy baja. Miguel negó con la cabeza. No tengo ni idea. No soy hombre de negocios. Yo sí lo soy, dijo Sofía. O al menos lo suficiente. Y te digo que el Grupo Castellanos Hotels vale hoy, con sus 17 propiedades en 12 ciudades del país, en el entorno de 4.000 millones de pesos. Un 8% sería una cantidad que no voy a decir en voz alta en este momento porque no tengo palabras para lo que le quitaron a tu padre. Miguel la miró. No lo digo por el dinero, continuó Sofía. Quiero que lo entiendas. No lo digo para ponerte un número y que calculemos que me corresponde pagar para quedar en paz y seguir con mi vida. Lo digo porque necesito que entiendas que lo que mi familia hizo no fue solo un error. No fue un malentendido. Fue una decisión deliberada de quitarle a tu padre lo que legítimamente era suyo. Y yo, añadió mirando el sobre que sostenía todavía en la mano, me beneficié de eso toda mi vida sin saberlo. Las ventanas del taller habían empezado a mostrar una luz diferente. No el azul todavía, sino ese negro que se vuelve ligeramente menos negro en el borde. Ese cambio casi imperceptible que anuncia que el cielo está comenzando a pensar en la posibilidad del amanecer. En menos de una hora el sol empezaría su trabajo. Sofía miró hacia esa luz nueva en las ventanas. Luego miró el Rolls Royce. Luego a Miguel. ¿Sabes lo que tengo que hacer hoy?, dijo. A las 9 de la mañana hay una gala de 50 aniversario del Grupo Castellanos en el Palacio de Bellas Artes. Es el evento más importante de la historia de la empresa. Toda la prensa va a estar ahí. Todos los socios, los inversores, los políticos que conocemos. Mi madre, mi tío Rodrigo. Todos. Miguel la escuchaba. La tradición es que la familia llegue en el Rolls Royce de mi abuelo, continuó Sofía. Siempre ha sido así desde el primer aniversario. Hace 50 años, cuando don Ernesto llegó en ese coche porque era el único que tenía y que la empresa no había podido todavía pagarle a él el primer sueldo. Era su forma de recordar de dónde venían. Quería que cada año, cuando el coche llegaba a la puerta de la sede de los eventos, todos supieran que la familia Castellanos no olvidaba sus orígenes. Hizo una pausa, y algo amargo cruzó su expresión. Solo que resulta que sí olvidaron. Olvidaron muy bien lo que les convenía olvidar. La noche estaba cediendo. El motor del Rolls Royce seguía encendido con su ronroneo suave y perfecto, ese sonido que Miguel había escuchado describir a su padre tantas veces y que ahora era real en el aire de su propio taller. Y Sofía Castellanos Vidal estaba parada en ese piso de concreto manchado de aceite, descalza porque los zapatos de tacón los había dejado en algún lugar y no los había vuelto a ponerse, con el vestido color champaña que tenía una mancha de polvo en la falda, sosteniendo en una mano el sobre de su abuelo muerto y en la otra su teléfono que no había vuelto a mirar desde hacía más de 2 horas. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Renata suavemente desde la esquina donde había permanecido todo este tiempo, siendo testigo. Sofía no respondió de inmediato. Estaba mirando a Miguel con la misma mirada larga y quieta con que él la había mirado a ella antes. Antes de que te diga lo que voy a hacer, le dijo a Miguel, quiero pedirte algo. Y no tienes que decir que sí. Tienes todo el derecho de decirme que no y de cobrarme lo que te deba por el trabajo de esta noche y que cada quien siga su camino. Miguel inclinó levemente la cabeza esperando. Quiero que vengas conmigo a esa gala esta mañana. Sofía lo dijo con una voz que era firme aunque el fondo de ella temblaba. Quiero que estés ahí cuando yo hable con mi madre y con mi tío Rodrigo. No para enfrentarlos ni para amenazarlos, sino para que vean a quien le están debiendo 22 años de lealtad y una deuda que mi abuelo dejó escrita y que nunca se pagó. Miguel la miró durante un momento. Yo soy un mecánico de Iztapalapa, dijo con simplicidad. En Bellas Artes a las 9 de la mañana con la familia Castellanos. Sí, confirmó Sofía. Exactamente así. Como eres. No te voy a pedir que te cambies de ropa, ni que seas otra cosa. Sería lo más honesto que ha pasado en un evento de mi familia en los últimos 50 años. La primera línea de luz azul apareció en el horizonte al oriente. Muy tenue. Casi imaginada. Pero ahí. Miguel miró esa luz. Luego miró el Rolls Royce encendido en su taller.
Luego miró la fotografía de su padre en la pared del fondo. Ese hombre de overol gris con sonrisa limpia y manos oscuras de tanto trabajo honesto. Y algo en su expresión cambió. No se suavizó exactamente. No se volvió más cálido o más frío. Simplemente se resolvió. Como un motor que ha encontrado su punto de ignición después de mucho tiempo de intentarlo. «Dame una hora para lavar el coche», dijo. «Lleva 3 años guardado y llega a Bellas Artes como se merece». Sofía parpadea. «¿Lavar el coche? ¿Llega brillando o no llega?», respondió Miguel con la más leve de las sonrisas que Sofía le había visto en toda la noche. «Mi padre lo habría lavado. Yo también». Y eso fue lo que ocurrió en esa hora última antes del amanecer en el taller de la calle Oriente 174 en Iztapalapa. Miguel Ángel Reyes Domínguez lavó el Rolls-Royce Silver Shadow de 1968 que su padre había cuidado durante 22 años. Lo lavó con 2 cubetas de agua y un champú de autos que tenía en su estante, con una esponja de microfibra y un trapo de secado amarillo que usaba para los coches de sus clientes más preciados. Lo lavó con cuidado de no presionar demasiado en el cromo de los guardafangos, de no dejar marcas en el vidrio, de sacar el agua de las juntas de las puertas con el trapo doblado para que no quedaran manchas de secado. Sofía lo miraba desde la banqueta de afuera con los brazos cruzados y los pies descalzos en el pavimento frío de la madrugada. Y había algo en su cara que nadie que la conociera habría reconocido si la hubiera visto en ese momento. Algo que se parecía a la humildad. No la humildad fingida de quien se disculpa por compromiso. La humildad real de quien ha entendido algo que antes no entendía y que esa comprensión nueva le cabe exactamente en el espacio donde antes estaba el orgullo. Don Patricio ayudó a Miguel con el interior. Los asientos de cuero marfil, la madera del tablero, la moqueta del piso. Lo hacía con esos movimientos de alguien que conoce ese espacio de memoria, que ha estado en ese interior miles de veces y sabe exactamente cómo se trata cada superficie. A ratos se le veían los ojos brillantes y a ratos se veía sonreír con una sonrisa triste y llena de años. A las 6:42 de la mañana, cuando el sol había salido definitivamente y pintaba las calles de Iztapalapa con esa luz dorada rasante que tiene la mañana temprana, el Rolls-Royce Silver Shadow de 1968 estaba en la calle frente al taller, negro y brillante y perfecto y vivo. El motor encendido. El interior impeccable. Los rines cromados recogiendo la luz del sol como espejos. Miguel estaba parado junto al coche con su overol azul marino todavía puesto, limpio en la medida de lo posible pero inequívocamente el overol de un mecánico de barrio. El nombre de su padre. Reyes, visible en el bolsillo del pecho. Sofía lo miró. Miró el coche. Miró la dirección del taller. Miró al hombre que en las últimas 4 horas había reparado un motor que 3 talleres especializados no pudieron. Le había devuelto el coche de su abuelo y le había mostrado una verdad que su familia había enterrado durante más de 2 décadas. ¿Y la promesa que hice?, preguntó suavemente. Miguel sonrió. Esta vez sí, completamente. Era la sonrisa de su padre en la fotografía de la pared. Esa misma alegría limpia y genuina que aparece en los rostros de quienes aman profundamente lo que hacen y lo que son. Las promesas que se hacen en serio pesan, dijo. Las que se hacen como insulto, también. Ambas se las guardo para después. Sofía se rió. Fue una risa pequeña, sorprendida, la primera risa real que había soltado en toda la noche, sin calcularlo, sin elegirlo. Y sonó completamente diferente a la risa con que había hecho la promesa 3 horas antes. La gala comenzó a las 9 de la mañana en el foyer principal del Palacio de Bellas Artes. Sofía llegó en el Rolls Royce de don Ernesto, como la tradición mandaba. Pero llegó de una manera que nadie esperaba. Llegó con Miguel Ángel Reyes Domínguez sentado en el asiento del pasajero, con su overol azul marino y el nombre de su padre bordado en el pecho. Don Patricio conducía porque Miguel insistió en que él no era el chofer de nadie, pero tampoco quería llamar la atención antes de que fuera necesario. Cuando el coche se detuvo frente a la entrada del palacio y el valet abrió la puerta y vio a quienes bajaban, su expresión fue la misma que tuvieron los 200 invitados que estaban ya adentro cuando Sofía Castellanos Vidal entró al evento del 50 aniversario de la empresa de su familia acompañada de un hombre con overol de mecánico. La madre de Sofía, doña Carmen Vidal de Castellanos, estaba en la primera mesa junto con el tío Rodrigo Castellanos y varios socios mayoritarios. Cuando vio entrar a su hija y al hombre que la acompañaba se levantó de la silla con una velocidad que para sus 60 años era notable. Sofía. ¿Qué significa esto?, siseó cuando llegaron a su altura. ¿Quién es esta persona? Esto no es momento de. Este es Miguel Ángel Reyes Domínguez,
dijo Sofía con una calma que había adquirido en las últimas horas como quien adquiere un nuevo idioma. Es el hijo de Aurelio Reyes Domínguez, el mecánico personal de papá durante 22 años. El rostro de doña Carmen cambió. Y ese cambio, ese movimiento de los músculos del rostro que las personas hacen cuando escuchan un nombre que reconocen y que saben que es complicado, fue suficiente para confirmar lo que Sofía ya sabía, pero que todavía una pequeña parte de ella había esperado que no fuera verdad. Mamá, dijo Sofía en voz baja, este hombre reparó el Rolls Royce abuelo esta noche. Está afuera, encendido, perfecto, como debería haber estado hace mucho tiempo. Y dentro de ese coche, en la guantera, encontramos un sobre. Una carta de abuelo dirigida a don Aurelio que nunca llegó a su destinatario porque abuelo murió antes de enviársela. ¿Quieres que te cuente lo que dice esa carta aquí, frente a todos, o prefieres que hablemos en privado? Doña Carmen miró a Miguel. Lo miró con esa misma mirada evaluadora que su hija le había dirigido en el taller a las 2 de la madrugada. Pero en el rostro de doña Carmen había además algo que Sofía no había tenido. Había un reconocimiento. Sabía quién era ese hombre. Y ese reconocimiento era también miedo. Hablemos en privado, dijo finalmente en voz muy baja. Lo que ocurrió en la sala privada que los castellanos tenían reservada en el Palacio de Bellas Artes durante la siguiente hora no fue fácil. No lo fue para nadie. Doña Carmen lloró. El tío Rodrigo se puso rojo y luego pálido y luego volvió a ponerse rojo. Hubo momentos en que las voces subieron y momentos en que el silencio era tan denso que los cuatro podían escuchar la música del evento filtrándose por la puerta cerrada. Don Patricio entró en algún momento cuando Sofía lo llamó y dijo lo que sabía, que era suficiente para que la negación se volviera imposible. El tío Rodrigo intentó varias veces el camino de la duda, que los documentos podían ser falsificaciones, que una carta sin firma notarial no tenía valor legal, que la intención de don Ernesto, aun cuando fuera real, no se había materializado en ningún instrumento jurídico vinculante. Cada vez que lo intentaba, Sofía lo dejaba terminar con paciencia y luego respondía con calma, con las palabras preparadas de alguien que había pasado buena parte de la madrugada pensando exactamente qué iba a decir en este momento. Le recordaba que tenía grabaciones de don Patricio. Le recordaba que la carta original, con la caligrafía de don Ernesto, podría someterse a peritaje grafológico. Le recordaba que el escándalo de una familia como los castellanos negando públicamente una deuda de lealtad hacia el hijo de quien había servido a su patriarca durante 22 años era exactamente el tipo de historia que los periodistas de investigación llevaban años esperando para escribir sobre el grupo. No lo dijo como amenaza. Lo dijo como información. Y esa diferencia era todo. Fue cuando doña Carmen dejó de llorar y se limpió la cara con un pañuelo y miró a Miguel directamente, por primera vez desde que habían entrado a esa sala, cuando el tono de la conversación cambió. Lo miró con los ojos todavía brillantes de llanto y dijo, con una voz que ya no tenía ni el orgullo ni la defensa, sino solo el peso de alguien que ha reconocido finalmente una verdad incómoda. Aurelio Reyes era un hombre bueno. Lo supe siempre. Y lo que hicimos no estuvo bien. No era suficiente. Claro que no. 4 palabras no saldan 27 años. Pero eran las primeras palabras verdaderas que habían salido de esa sala, y eso significaba que el camino hacia adelante, aunque largo y complicado, al menos existía. Miguel, y eso fue lo que admiró Sofía más que nada de esa mañana, no dijo nada. No aprovechó ese momento de vulnerabilidad para acusar ni para reclamar ni para extraer de doña Carmen una confesión más explícita o más dolorosa de la que ya había dado. Simplemente asintió con esa cabeza tranquila suya. Y luego miró a Sofía y esperó a que ella cerrara lo que quedaba por cerrar. La propuesta que Sofía puso sobre la mesa no fue una venganza ni una extorsión. Fue una corrección. Una compensación económica justa por los 22 años de trabajo de don Aurelio y por la participación que don Ernesto había dejado escrita y que nunca se había honrado. Una fundación a nombre de Aurelio Reyes Domínguez dentro del Grupo Castellanos para apoyar a jóvenes mecánicos de escasos recursos que quisieran especializarse en restauración de vehículos clásicos. El reconocimiento oficial, en los documentos del 50 aniversario que se publicarían esa misma semana, de que el mantenimiento y la custodia del patrimonio vehicular de la familia Castellanos durante 22 años había sido responsabilidad de don Aurelio Reyes Domínguez, cuya lealtad y maestría habían sido fundamentales para la familia. Y el tío Rodrigo, después de una larga batalla interior que se vio en su rostro como si alguien lo estuviera peleando en tiempo real, firmó. Doña Carmen firmó también, aunque su firma tembló sobre el papel.
Y cuando Sofía guardó los documentos y se levantó de la silla, miró a Miguel y en su mirada había una pregunta que no hizo en voz alta pero que él entendió de todas formas. Miguel negó levemente con la cabeza. No necesito firma, dijo. Lo que mi padre habría querido no era dinero ni documentos. Era K-Low Recorder. Con eso me alcanza. Sofía sacudió la cabeza despacio. No, el dinero importa. La fundación importa. Mi abuelo lo escribió con su propia mano y mi familia lo había ignorado durante 27 años. Eso se corrige completo o no se corrige. Y se corrigió completo. La gala de 50 aniversario del Grupo Castellanos fue un evento que los asistentes recordarían mucho tiempo, aunque no exactamente por las razones que doña Carmen y el tío Rodrigo habían planeado. El discurso que Sofía dio esa mañana en el podio fue breve, honesto y absolutamente distinto a los discursos corporativos que ese salón había escuchado en 50 años. Habló de su abuelo don Ernesto. Habló de los valores con que él había fundado la empresa y de las maneras en que esos valores habían sido traicionados por quienes vinieron después. Habló de don Aurelio Reyes Domínguez con su nombre completo y pronunciado despacio para que los 200 invitados lo oyeran bien. Y habló de su hijo, presente en el evento, cuyas manos habían devuelto la vida al Rolls Royce de don Ernesto esa misma madrugada. El coche que estaba afuera, encendido, esperando, como símbolo de todo lo que todavía podía repararse cuando alguien tenía el valor de intentarlo. Hubo silencio cuando terminó de hablar. Luego aplausos. No los aplausos corteses y calculados de los eventos corporativos, sino los aplausos irregulares, tardíos, cargados de la incomodidad y el asombro de quien acaba de escuchar algo que no esperaba escuchar en ese lugar. Miguel Ángel Reyes Domínguez volvió a su taller esa misma tarde. El Rolls Royce lo dejaron en un estacionamiento seguro cerca del palacio, mientras los castellanos organizaban el traslado. Sofía le ofreció que se quedara al almuerzo de la gala y él declinó con educación, diciendo que tenía un Volkswagen Beetle de 1971 en el taller esperando que terminara de cambiarle el condensador del sistema de encendido, porque ese trabajo lo había dejado a medias la noche anterior. Sofía se rió otra vez. Era la segunda risa real que le escuchaba en el día. ¿Puedo ir a verte trabajar algún día de estos?, preguntó. Miguel la miró con esa mirada larga y tranquila que ella ya reconocía. Cuando quiera, respondió. Pero avise antes para tener café preparado. El que tengo ahí no es el que usted está acostumbrada, pero le aseguro que cuando uno trabaja con las manos ya cansa lo que le cambia el sabor al café barato. Sofía lo miró con una sonrisa que era nueva también, distinta a todas las versiones anteriores de su sonrisa. Una sonrisa que no tenía cálculo ni cortesía ni distancia. El café barato a las 5 de la mañana en Iztapalapa, dijo, es el mejor café que he tomado en mi vida. Fue don Patricio quien los llevó de regreso al taller en el auto que habían usado para llegar. Por el camino, Sofía miraba la ciudad desde la ventana con esa expresión de alguien que está viendo algo familiar de una manera nueva. Las calles de Iztapalapa, los puestos que estaban abriendo a mediodía, la gente cargando bolsas de mercado, los niños en uniformes escolares. Todo lo que siempre había sido el lado de la ciudad que ella transitaba en coche con los vidrios subidos. Don Patricio la dejó frente al taller. Ya no había grúa, claro, ni Rolls Royce. Solo la cortina metálica gris con la calcomanía de la Virgen de Guadalupe y el letrero de madera con las letras azules desvanecidas. Sofía bajó del coche. Miró el taller. Lo miró como había aprendido a mirar las cosas en las últimas horas. Con cuidado. Con los ojos que ven. Gracias, le dijo a don Patricio antes de que se fuera. El viejo hombre asintió con esa expresión de quien ha cargado algo pesado durante mucho tiempo y acaba de soltar un poco el peso. Don Aurelio estaría satisfecho, dijo simplemente. Y arrancó. Los meses que siguieron no fueron simples. Los procesos de compensación con los abogados de la familia Castellanos fueron lentos y complicados porque los documentos tenían 26 años, y porque la parte que el tío Rodrigo había firmado aquella mañana fue puesta en duda por sus propios abogados antes de que la tinta estuviera seca. Hubo mediaciones. Hubo un arbitraje. Hubo semanas en que parecía que todo iba a detenerse y que el dinero y el poder de la familia iban a terminar aplastando lo que Sofía había intentado. Fue durante esos meses cuando Sofía Castellanos Vidal aprendió cosas de sí misma que no sabía. Descubrió que tenía una paciencia que nunca había necesitado ejercer porque la vida le había resuelto siempre las cosas demasiado pronto. Descubrió que la rabia, cuando se la dirige hacia algo justo y se la controla con inteligencia, puede ser una herramienta extraordinariamente efectiva.
y descubrió que conocía el nombre de todos los abogados mercantiles con reputación de integridad en la Ciudad de México porque su abuelo los había conocido también y los había mencionado en conversaciones que ella de niña había oído sin entender y que ahora recuperaba de su memoria con una exactitud que la sorprendía a ella misma. Las conexiones del apellido Castellanos, que habían sido siempre el beneficio que ella disfrutaba sin pensar en su origen, resultaron ser igual de útiles cuando se usaban para hacer lo correcto que cuando se usaban para hacer lo conveniente. Miguel, por su parte, siguió trabajando en el taller. No esperó los resultados de las negociaciones con los ojos puestos en un horizonte de compensación económica. Siguió recibiendo sus clientes del barrio, siguió reparando los coches que otros declaraban imposibles, siguió encendiendo su estufa de 2 quemadores a las noches largas y poniendo los boleros en la radio y trabajando bajo la fotografía de su padre en la pared del norte. Cuando Sofía lo visitaba, que era frecuente, encontraba siempre esa misma calma. Esa ecuanimidad que no era indiferencia, sino algo más profundo. La ecuanimidad de quien sabe exactamente quién es y no necesita que el mundo se lo confirme. Sofía Castellanos Vidal resultó ser, cuando se quitó el vestido color champaña y los zapatos de tacón y la vida que había llevado sin cuestionarla hasta aquella noche, una mujer de una determinación notable. La misma determinación que tiene la gente que crece con todo y que de repente, al enfrentar algo que importa de verdad, descubre que tiene más de lo que pensaba. La Fundación Aurelio Reyes quedó constituida legalmente 7 meses después de la gala del aniversario. Su sede fue, a petición de Sofía y con acuerdo de Miguel, el mismo taller de la calle Oriente 174. No el taller entero porque Miguel seguía necesitándolo para su trabajo, sino una parte del local de junto que llevaba años desocupado y que el dueño del edificio aceptó rentar cuando supo de qué se trataba. La fundación ofrecería becas de formación para jóvenes mecánicos que quisieran especializarse en restauración de vehículos clásicos, con convenios con talleres especializados en México y en el extranjero. Y en la pared de la sala de espera de la fundación, enmarcada en vidrio detrás de un vidrio de protección UV, estaba la fotografía de los 2 hombres junto al Rolls Royce. Don Ernesto Castellanos y don Aurelio Reyes. Los 2 juntos, como siempre debieron haber sido recordados. El primer becario de la fundación fue un chico de 16 años de la colonia que se llamaba Omar y que aparecía en el taller de Miguel cada tarde después de la escuela porque le gustaban los coches y no tenía a nadie que le enseñara. Miguel lo había visto llegar las primeras veces y lo había dejado entrar sin decir nada y le había empezado a enseñar cosas pequeñas, como su padre había hecho con él. Cuando la fundación abrió, Omar fue el primero en postularse. Cuando leyó los requisitos y el nombre de la fundación, le preguntó a Miguel quién era Aurelio Reyes. «Era mi padre», respondió Miguel. «El mejor mecánico que conocí en mi vida». Omar asintió con la seriedad de los 16 años, que todavía no han aprendido a fingir que todo les da igual. «¿Era mejor que tú?», preguntó. Miguel lo pensó un momento. «Diferente», respondió. «Él sabía cosas que yo no sé todavía. Yo sé cosas que él no llegó a ver. Pero los 2 aprendimos del mismo lugar». Puso la mano en el capó del Volkswagen Beetle que seguía siendo su caso de trabajo favorito. Los coches no mienten. Trabajar con ellos te enseña a ser paciente, a escuchar, a no rendirte cuando algo no funciona. Esas son cosas que sirven para más que reparar motores. Omar lo miró con los ojos muy abiertos. «Ojalá yo aprenda a entender los coches así algún día», dijo. «No como entender qué les pasa, sino como de verdad entenderlos». Miguel lo miró y en ese momento vio algo que reconoció. Vio al niño que él mismo había sido, con 9 años y las manos pequeñas y todavía sucias de tierra más que de aceite, sentado en la fosa del taller de su padre escuchando cosas que tardaría años en entender del todo pero que de alguna manera ya estaban entrando, ya estaban formando parte de lo que iba a ser. Y supo, con la misma certeza tranquila con que diagnosticaba un motor, que ese chico de 16 años con la seriedad de quien todavía no ha aprendido a ser cínico iba a llegar lejos. No necesariamente lejos en el sentido en que lo entienden los que confunden el dinero con el destino, sino lejos en el sentido verdadero, el de quien va más allá de donde empezó. La que llega en el coche raro. ¿Es su novia? Miguel soltó una risa breve. El coche raro era el Rolls Royce de don Ernesto, que Sofía había empezado a traer al taller regularmente para las revisiones de mantenimiento que Miguel le había recomendado. Y sí, Sofía Castellanos Vidal venía seguido. Venía por el coche y se quedaba horas viendo trabajar a Miguel y tomando el café barato que él preparaba en la estufa llena de ronchas y hablando de cosas que ninguno de los 2 habría podido predecir que iban a querer hablar en aquel octubre de la madrugada.
Venía con ropa que ya no era de gala, sino la ropa de alguien que se ha dado cuenta de que la elegancia no es cuestión de precio. Y a veces ayudaba, con las manos torpes pero dispuestas de quien está aprendiendo algo nuevo, a pasar herramientas o a sostener una linterna en el ángulo correcto mientras Miguel trabajaba. La promesa que hice esa noche, le dijo Sofía una tarde, mientras el Rolls Royce estaba en el elevador y la luz del taller caía sobre los dos de esa manera casi dorada que tiene el interior de los talleres a cierta hora de la tarde. ¿Sigues guardándomela? Miguel la miró desde debajo del coche. La tengo aquí, respondió tocándose el bolsillo del pecho donde estaba bordado el nombre de su padre. Sofía lo miró durante un momento. Yo la hice como insulto, dijo. Pero si la hiciera ahora. Si te hiciera esa misma promesa ahora que sé quién eres. Que sé lo que valen estas manos y este taller y este overol y el nombre bordado en el pecho. Que sé que los mejores mecánicos del mundo resuelven en 4 horas lo que otros no pueden en 4 días. Que sé que algunas personas son más de lo que aparentan desde el primer vistazo y que el error más caro que he cometido en mi vida fue tardar 3 segundos en decidir lo que valías tú. Si la hiciera ahora, ¿sería una promesa diferente? Miguel salió de debajo del coche. Se incorporó. Se limpió las manos. Sería la misma promesa, dijo, pero dicha por una persona diferente. Sofía sonrió. Y no había nada de artificial en esa sonrisa. Ninguna capa de la mujer que había llegado en aquel vestido color champaña a las 2 de la madrugada creyendo que el mundo tenía la obligación de moverse a su ritmo. Solo Sofía. Solo la persona que resultó haber debajo cuando la vida se encargó de quitar todo lo demás. ¿Y si la digo ahora? Preguntó. Miguel la miró durante ese momento largo que ella ya conocía y que ya no la ponía nerviosa sino todo lo contrario. Entonces habrá que ver si el motor arranca, respondió. Y el motor arrancó. No esa tarde exactamente. Claro, porque las cosas que importan de verdad no se precipitan, no se apresuran, no se resuelven en una sola escena aunque sería más cómodo que así fuera. Se construyen despacio, con cuidado, con la paciencia que le tiene alguien a un motor que merece que le dediquen el tiempo necesario. Se construyen revisando, ajustando, escuchando lo que la máquina dice antes de pretender que ya la entiendes. Se construyen honrando cada pieza, cada detalle, cada señal que el tiempo va dando de que vas por el camino correcto. Pero arrancó. Eso es lo que importa. Con el mismo ronroneo profundo y suave y perfecto con que arrancó esa madrugada de octubre el motor del Rolls Royce de don Ernesto Castellanos en el taller de la calle Oriente 174, después de 3 años de silencio y de 4 horas de trabajo honesto en manos del hijo del hombre que lo había amado durante 22 años. Don Patricio fue el padrino de la boda. Asistieron los mecánicos del barrio y los primeros becarios de la fundación, y Renata que resultó ser mejor persona cuando no estaba en el papel de cómplice de la arrogancia de otra. Doña Carmen asistió también, después de meses de un silencio que fue cediendo poco a poco cuando entendió que la alternativa al perdón no era la victoria, sino simplemente seguir cargando el peso de lo que su familia había hecho. El tío Rodrigo no fue. Eso también está bien. No todas las historias tienen resolución completa de todos sus personajes y la vida real no tiene la obligación de ser más ordenada que eso. La ceremonia fue pequeña. El Rolls Royce de don Ernesto estaba estacionado frente al taller ese día, negro y brillante, con una cinta blanca atada al espejo retrovisor que era el único adorno que Miguel había permitido. Encendido, claro, porque era el coche de alguien que había aprendido a no dejar que los motores duerman demasiado tiempo. Miguel llegó a la ceremonia con el overol azul marino. No el de trabajo, sino uno nuevo, idéntico al viejo, con el mismo bordado en el pecho. Reyes en letras que esta vez eran de un rojo limpio y nítido. Sofía, cuando lo vio, entendió inmediatamente por qué. No lo preguntó porque no hacía falta. Era la manera de Miguel de llevar a su padre al único evento de su vida donde don Aurelio debería haber estado en persona y no pudo. Sofía llegó con un vestido blanco que no era el tipo de vestido que habría elegido la mujer que entró al taller a las 2 de la madrugada aquel octubre. Era simple, de líneas limpias, sin los detalles ostentosos que marcan la ropa de quien tiene dinero para gastar en detalles ostentosos. Lo había elegido ella sola, sin asesora de imagen ni diseñador, en una boutique pequeña del barrio de Coyoacán que no tenía nombre en neón en la puerta. Le había costado mucho menos de lo que solía costar su ropa y le había gustado mucho más que cualquier prenda que hubiera comprado en los últimos 10 años. Y en la pared del taller, bajo la luz de trabajo que Miguel había dejado encendida como si fuera un faro, la fotografía de don Aurelio Reyes Domínguez sonriendo junto al coche que su hijo había resucitado.
con esa sonrisa limpia y genuina, con esas manos que no conocieron el descanso, con esa alegría tranquila de quien hizo bien su trabajo durante toda su vida y no necesitó más que eso para vivir con dignidad. Alguien en la pequeña celebración, uno de los mecánicos del barrio que había traído una guitarra, tocó una pieza lenta y melódica que nadie reconoció pero que todos sintieron. Y en ese momento, con el motor del Rolls Royce encendido afuera y la foto de Don Aurelio iluminada adentro y las manos de Miguel y Sofía entrelazadas en el centro del taller que olía a aceite y a café de estufa vieja y a trabajo honesto, algo quedó en equilibrio que había estado desajustado durante 26 años. No perfectamente. Las cosas de la vida real nunca quedan perfectamente ajustadas, pero lo suficientemente bien para que el motor pudiera seguir andando. Dicen que los coches guardan la memoria de las manos que los han cuidado. Que si un motor ha conocido a alguien que lo trató con respeto, ese respeto queda registrado en algún lugar entre los pistones y las válvulas, entre los cables y los contactos, en el metal y el cuero y la madera de los tableros viejos. No sé si eso es verdad, mis amigos. Soy un narrador, no un mecánico, y no tengo autoridad para afirmar esas cosas. Pero sí sé algo que esta historia me enseñó y que quiero dejarles antes de despedirme. Sé que hay deudas que el tiempo no cancela, que hay promesas que se hacen sin pensar y que sin embargo el universo recoge con cuidado para cobrarlas después. Que hay personas que miramos en 3 segundos y decidimos que no son suficientes, y esa decisión dice todo de nosotros y nada de ellos. Que el orgullo es una herramienta que nos protege cuando nos expone el miedo, pero que cuando lo usamos contra quien no nos ha hecho daño, se convierte en el arma con que nos herimos a nosotros mismos. Que la dignidad no tiene código postal ni precio de mercado.